Muy buenas noches, vamos a platicar acerca de la primera declaración. Pues creo que ya teníamos una experiencia anterior de haber platicado un poquito de lo que es el escenario del crimen y la teoría del caso, que creo que son dos aspectos trascendentes para poder hablar de lo que es la primera declaración. Bueno, entonces hablemos de la primera declaración. Si hay alguna duda, por favor que surja. Sería bueno que tengan en su mano el Código Procesal Penal, por favor, la sección del artículo 80 a 81 adelante. Pues bueno, la primera declaración básicamente es una incidencia procesal. O sea, cuando hablamos de una incidencia procesal, estamos describiendo un acto procesal, una audiencia. La primera declaración es una incidencia procesal porque es parte de la secuela del proceso. Una audiencia de cuestión prejudicial es otra incidencia procesal, una audiencia de revisión de medidas de coerción es otra incidencia dentro del proceso, los recursos que se puedan imponer son incidencias dentro del proceso, la audiencia de intermedia es una incidencia, la audiencia de ofrecimiento de pruebas es otra incidencia y el debate pues también es el plenario, es el punto culminante del proceso penal, ¿verdad? Entonces, esta incidencia procesal, por establecer fundamentalmente que es una etapa procesal, es una audiencia que tiene como objetivo principal conocer de forma preliminar la situación jurídico-penal del sindicado. Y sindicado hasta ahí porque se le está sindicando, cuando se les indica, se le está señalando la posible participación de un hecho punible. Se recibe su declaración en relación al hecho, el hecho imputado, que es el Ministerio Público, con base a los hechos que sucedieron en el escenario del crimen. Entonces va a construir una imputación. Y esa imputación, fundamentalmente, según este requisito, tiene que ser probatoria, tiene que ser jurídica y tiene que ser fáctica. Hacer una descripción de los hechos, porque usted, Carlos Orón Madonna, el día 10 de marzo del año 2020, cuando eran las 12 horas, usted se conducía a pie enfrente de la Catedral Metropolitana aquí de la ciudad de Jalapa, cuando al hacerle el alto, el agente de Policía Nacional Civil, Carlos Orón Cardona, y hacerle un registro superficial, le encontró un arma tipo pistola, marca 9 milímetros, marca CZ. Se determina que la calificación jurídica que se le puede dar a este hecho punible es el delito de portación ilegal de armas de juego civil o deportiva regulados en el artículo 107 del Código Penal, y los medios de investigación con que cuenta el Ministerio Público a la presente fecha son, pues en efecto, la declaración del agente Carlos Orondo Cardona, la declaración del agente Emilio Peraza Pérez y la declaración del agente Ángel Díaz Guzmán. Asimismo, se encuentra con la evidencia material, no físicamente en esta audiencia, pero documentada a través de fotografía, un acta de inspección ocular y que señala el lugar de los hechos. Entonces, básicamente, esa es la imputación que hace el Ministerio. Imputar un hecho, intimar los hechos, es dirigirle la imputación a la persona del sindicado. Se le hace la imputación y debe reunir esos tres requisitos. Debe ser fáctica, jurídica y probatoria. Fáctica porque relata los hechos que sucedieron en el escenario del crimen. Probatoria porque tenemos que indicar con qué medios de investigación en esta etapa cuenta el Ministerio Público para poder sustentar su imputación o su tesis acusatoria. Y la lógica también nos empuja a establecer que tenemos que ese hecho punible hay que darle una calificación jurídica provisional, que esa es la plataforma jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se recibe la primera declaración con relación al hecho que se le ha imputado al Ministerio Público, el juez va a decidir en cuanto a medios de investigación si existen indicios razonables
y suficientes para poder ligar a esta persona a proceso penal, ¿sí? Para concederle el objeto de ligarlo a proceso penal a través de un auto de procesamiento según el artículo 121 es concederle todos las garantías y derechos que otorga la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos para que este sujeto pueda ejercer de forma personal su defensa a través de una defensa técnica o letrada, pues que pueda ejercer su defensa de una forma efectiva. La defensa de una forma efectiva quiere decir que sea defendido técnicamente por un abogado que utilice todos los recursos, todo el material que puede utilizar para defender a un sujeto, que básicamente son el conocimiento que podrá tener en el sistema de justicia penal, en todos los derechos y garantías del proceso penal. Entonces, fundamentalmente esa es la primera declaración. La primera declaración, de una forma sintética, la podríamos definir como esa etapa procesal en la que se va a dilucidar la situación jurídica de una persona a la cual se les indica de un hecho punible, para establecer si esa persona va a quedar ligada a proceso o, si sencillamente, va a ser desligada a través de una falta de mérito. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos dicho o podemos proceder al desarrollo de la audiencia? ¿Ya escucharon ustedes el audio que les subí? Sí, licenciado, al menos yo ya lo escuché. Por favor, el lunes, este audio es un audio de medidas de coerción de prisión preventiva. El lunes les voy a subir otro. Vamos a esperar, vamos a avanzar en algunas y vamos a ver si dejamos que ustedes hagan una audiencia de primera declaración. Eso lo vamos a definir ya en estos días, esperando que ustedes terminen sus exámenes. Bueno, ¿quiénes deben estar presentes en este acto, en esta incidencia? Pues fundamentalmente el Ministerio Público, es representado por un agente fiscal o por un auxiliar fiscal. Generalmente en diligencias, el que asiste a estas diligencias es un auxiliar fiscal. Los agentes fiscales casi no van a estas diligencias, solo lo hacen cuando es posible porque hay mucha saturación de personal o porque están los auxiliares de vacaciones, pero generalmente son auxiliares fiscales los que van a esa primera declaración, que recuerden ustedes que conforme a la clasificación que dimos de los fiscales que integran o todo el personal acusatorio que tiene el Ministerio Público, recordemos que los auxiliares fiscales fundamentalmente su función es tener a cargo en sí la investigación, tener a cargo en sí la práctica y la producción de material probatorio a través de medios de investigación. Ellos son los que recaban los medios de investigación, que al final en la audiencia intermedia son medios de convicción, que en el ofrecimiento de pruebas son medios de prueba, y que en el debate serán órganos y elementos de prueba, como lo hemos explicado en otras clases anteriores. Adicionalmente a eso, del agente fiscal, pues tendría que estar la víctima o agraviado, que puede comparecer solo, o ser dirigido técnicamente por un abogado director, y cuando lo hace como por medio de un abogado director, se va a constituir como querellante adhesivo en esa audiencia. Hay algunos hechos punibles en los que no, hay algunas veces que a primera declaración no asiste la persona agraviada, ni sola, ni patrocinada por querellante adhesivo. ¿Qué diferencia es que en que esta persona comparezca sola o comparezca por un querellante adhesivo, se comparece sola? Lógicamente que el Ministerio Público le va a brindar cierta asesoría para que en la secuela de esta incidencia, en la secuela del proceso penal, pues pueda reclamar la restauración del derecho afectado, el bien jurídico tutelado que se ha lesionado, ¿verdad? En este caso en particular, cuando lo hace con un querellante adhesivo, pues este sujeto, como le hemos dicho con antelación, es un sujeto que va a patrocinar a la víctima con el objeto de coadyuvar con el Ministerio Público en la persecución penal. Y la lógica nos lleva a establecer que el sindicado pues también está en esta audiencia y pues va a ser acompañado con su abogado defensor, un abogado defensor de su confianza, de efecto de un abogado defensor del Estado. Si nosotros analizamos cuidadosamente el artículo 92 del Código Procesal Penal, pues, dice derecho a elegir el defensor. El derecho de defensa, valga la redundancia, es un derecho fundamental. Un derecho fundamental, no es porque sea fundamental, porque es importante. No, es fundamental porque es un derecho humano. Cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, hablamos de derechos humanos, como el derecho
de petición, como el derecho de elegir y ser electo, como el derecho de libre locomoción, de libre emisión de pensamiento, de manifestación, de libre manifestación y reunión pública. El derecho del debido proceso también es un derecho fundamental, un derecho humano, derecho de un tipo personal que la persona tiene por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Sí? Entonces, el derecho de defensa es un derecho fundamental. Entonces, el artículo 92 dice, el sindicato tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza, si no lo hiciera el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca la primera declaración. Pero el hecho, según la reglamentación de la defensa oficial, la reglamentación de la defensa oficial fundamentalmente es el Instituto de la Defensa Pública Penal. Cuando la persona no tiene un abogado de patrocinio privado, pues escoge un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de auxilio. Eso, si prefiere defenderse, escuchen esto, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia, la persona se puede defender por sí sola. Siempre y cuando no perjudique y no sea un obstáculo. Cuando la persona se defiende por sí mismo, por ejemplo, si a mí me agarran ahorita cometiendo un hecho punible, por ejemplo, que vaya en mi carro y atropelle a alguien, yo me puedo defender. Cuando vaya a mi primera clase, yo me defiendo solo. Soy abogado, porque me gusta esto. Entonces, yo podría defenderme solo. ¿Cómo se llama esa defensa que yo voy a ejercer por mí mismo? Se llama autodefensa. ¿Sí? La autodefensa va a ser permitida siempre y cuando no perjudique la defensa técnica. Porque si un sujeto que toman allá afuera, que es una persona iletrada, que es una persona que toman allá afuera, escandalizando en la vía pública, si ese sujeto quiere defenderse a sí mismo, pues ese sujeto no va a poder defenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no perjudicaría la defensa técnica o letrada, porque no tiene conocimientos o habilidades técnicas en el sistema de justicia penal. No podría hacerlo personalmente. No podría defenderse personalmente. En cambio yo, como soy abogado, sí podría, no perjudico mi defensa técnica porque soy un abogado. Tengo conocimiento en materia penal y podría defenderme yo personalmente. Entonces, a eso se refiere eso. Y nosotros vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, también lo permite, lo faculta. Bueno, dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. La eficacia de la defensa técnica es que la defensa de carácter letrado se perjudique porque ya no es eficaz. Porque tenemos que ser defendidos con un abogado defensor técnico. Dice, en caso contrario, se le designará un abogado de oficio. Se le designa un abogado, se le designará de oficio. ¿De oficio qué es? Un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Dice, la intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes de observaciones. El acusado puede hacer solicitudes, observaciones, puede preguntar, ¿sí? Puede preguntarle, si se está en un debate, puede preguntarle a los testigos, puede interponer recursos, él puede intervenir, hacer observaciones, formular solicitudes. Y el artículo 93 establece solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contradiga esta disposición. No se permite el mandato, que se otorgue un mandato para que se represente un sujeto, porque se estaría tergiversando y lo prohíbe específicamente la ley. Bueno, vamos a seguir, que yo creo que estos artículos ustedes ya los han de ver alguna vez, no los vamos a seguir leyendo porque ustedes ya los deben de conocer. No sé si hay alguna duda en este momento o seguimos. ¿Se está escuchando bien, no? Sí, Lick, se le escucha. No hay ninguna pregunta, entonces. Podemos seguir. Lick. ¿Qué mando? Perdone, estaba viendo es que la víctima o agraviado puede comparecer solo o ser dirigido técnicamente por su abogado o director, ¿va? Ajá. ¿Hasta en qué etapa, Lick, se puede aceptar o puede uno poner, uno que es víctima, por ejemplo, hasta qué etapa del proceso se puede aceptar un abogado o querellante adhesivo? Hasta en la audiencia intermedia, hasta esa etapa. Hasta en la audiencia intermedia. Antes la ley establecía que era antes de que el Ministerio Público requiriera formulara la acusación, pero hoy es en la audiencia intermedia, siempre antes de que el Ministerio Público, eso es en el artículo, vamos a ver el artículo
Voy a decirles ahorita. Permítanme un momento. Aquí está el artículo 118, dice: la solicitud de acusadora de cimo podrá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura de juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, pues la fiscalía será esa es la audiencia intermedia. Antes la ley establecía que era antes de que se requiriera la apertura de juicio, entonces había una discrepancia, porque cuando el Ministerio Público presentaba su acto conclusivo y llegaba una víctima a quererse constituir como querellante, ya no lo dejaba. Entonces es desde que comienza el proceso hasta la audiencia intermedia. Ahí específicamente es el plazo en que se puede constituir como querellante de cimo. Esa es la etapa específica. Gracias, gracias. La orden. Bueno, vamos a... No crean ustedes que cuando la víctima llega sola, que no lleva querellante, el Ministerio Público no le ayuda. Le ayuda mucho. Hay un programa para protección de la víctima muy bueno en el Ministerio Público. Y les brindan una asesoría muy importante. Si ellos quieren protección policial, también se las dan. También. Si quieren cambiarse de vivienda o etcétera, también lo hacen. Entonces, la víctima también hoy en día cuenta con el Instituto La Víctima, ¿verdad? Para poder ser patrocinada. Cuando no tiene la capacidad económica para poder costear los honorarios de un abogado colegiado activo. Bueno, la audiencia principalmente comienza cuando el juez pues, verifica la presencia de los sujetos procesales. El juez pues, ya está en el recinto, en la sala de audiencias, y verifica la presencia de los sujetos procesales. Él dice: bueno, buenas tardes, este día y hora se ha señalado para la celebración de audiencia de primera declaración en contra de Carlos Orondo Cardona, a quien se les indica el hecho punible del delito de, por ejemplo, deportación ilegal de armas de fuego y suicidio deportivo. Vamos a verificar la presencia de las partes. Dice el juez: se encuentra presente el agente fiscal del Ministerio Público, el abogado Maynor Samuel García Sandoval. Se encuentra presente la persona del acusado, del sindicado, perdón. Entonces pregunta su nombre. Se encuentra presente su abogado defensor, el abogado Marvin Antonio González Agustín. Las partes en ese momento, pues, sobre todo, pues, pueden señalar lugar para recibir notificaciones, proporcionar un teléfono o correo electrónico para cualquier convocatoria. Luego se le da la oportunidad al agraviado también para que verificar su presencia y también la del querellante por adhesión. Cuando hay querellante por adhesión, lógicamente que esa es la oportunidad, y a veces se pide la palabra para que antes de que el juez permita que comience realmente la audiencia a desarrollarse, pues se pueda constituir como querellante adhesivo. Es importante también establecer de que si el imputado no entiende el idioma español, pues también debe asistirse de un traductor o intérprete de su confianza, así como tiene derecho a elegir un abogado con su confianza, tiene el derecho de asistir a un intérprete de su confianza, y entonces, en caso de no tener abogado, tener intérprete o traductor de su confianza, el Estado le debe designar uno de oficio, ¿verdad? Ese es el artículo 90. Dice: el imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando la persona no hable el idioma español. ¿Sí? Por ejemplo, la persona extranjero, un holandés, una persona norteamericana, un brasileño, un portugués, o la persona que no hable. O, por ejemplo, las personas que hablen idiomas mayas, el xinca, el cachiquel, el quechí, que es raro porque esas personas también hablan quechí, su lengua esa, la lengua de su idioma maya, y también el idioma español, ¿verdad? Pero puede darse el caso. Entonces hay que llamar a un traductor. Dice el Ministerio Público, dice: el imputado tiene derecho a elegir un traductor o un intérprete de su confianza para que le asista durante sus declaraciones.
en los debates o en aquellas audiencias en las que se haga su citación previa, cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para esos actos. El Estado se nos tiene que proveer. Y quiero decirles que aquí no tenemos, aquí en Jalapa, traductores. Yo he estado en casos en donde se ha tenido esta experiencia de que se necesita un traductor y lo que hacen es suspender la audiencia para que se oficie regularmente la Corte Suprema de Justicia para que le provea un abogado de su confianza. Perdón, un traductor de su confianza. Un traductor, perdón, ya no es de su confianza, en este caso ya sería nombrado por el Estado. Pues les decía que el querellante puede intervenir en la audiencia a continuación del fiscal, o sea, siempre cuando el fiscal va a intervenir haciendo la imputación de los hechos, indicando la calificación jurídica y los medios de investigación que tiene, que se imputa el hecho. También se le va a dar la oportunidad al querellante para que pueda intervenir, para que pueda constituirse como querellante y también para que pueda desarrollar la tesis que él crea adecuada en el presente caso. La imputación solo la hace el Ministerio Público. El Ministerio Público hace la imputación, el acusado escucha y luego con base a esa imputación pues él decide si declara o no declara. El hecho que no declare no puede ser tomado en su contra, es una garantía. Y después de eso, pues ya el Ministerio Público pues le puede hacer preguntas al querellante, le puede hacer preguntas al abogado asesor técnico, y después de eso, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso, pero también el querellante puede tener una participación activa, no solo para interrogar a la persona del sindicado, sino que también para poder proponer algunos medios de investigación en esa primera declaración, argumentar una tesis, solicitar dentro de su tesis que se le ligue a proceso, solicitar medidas de coerción, plazo de investigación, etc. Entonces, el juez ya ha verificado la presencia de los sujetos procesales, entonces va a hacer las advertencias preliminares, que están en el artículo 81 del Código Penal. ¿Ya? Va a hacer las advertencias preliminares, que están contenidas en el artículo 81, dice al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. Le va a indicar que el objeto de esta audiencia es principalmente para solventar su situación jurídica y le va a explicar cómo se desarrolla la audiencia, que se le va a imputar un hecho, le va a hacer saber sus derechos, que a continuación vamos a ver cuáles son. Le va a decir que el Ministerio Público le va a imputar el hecho, que le va a indicar qué medios de prueba tiene en su contra, la calificación jurídica, que él puede declarar o tenerse de declarar, que eso no puede ser tomado en su contra, y que se encuentra presente su abogado defensor, que con él puede consultar en cualquier momento la actitud a asumir, y que también en cualquier momento esa persona de su abogado defensor va a ejercer su defensa penal efectiva, y que como él puede establecer la estrategia a seguir dentro de esa defensa penal efectiva. De la misma forma se le informarán los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión será utilizada en su... Cuando le habla de los derechos fundamentales, estamos hablando de los que él tiene, y en este particular le van a leer, a explicar o imponerle de los derechos fundamentales, comenzando por el artículo 8, la Constitución Política de la República. De haberle preguntado a él que todo detenido debe ser informado de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse un abogado defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales, que no puede ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente, únicamente ante el juez. Se le va a informar que las autoridades judiciales, según el artículo 9, son las únicas que pueden interrogar a los detenidos y presos, y que esta diligencia deberá practicarse dentro de 24 horas. Y también se le va a informar que no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, porque como lo establece el artículo 16, no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o persona unida de derecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados del delito. ¿Sí?
También se le va a informar que también es lo mismo está en el artículo 15, dice: el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable. El Ministerio Público, juez o tribunal le advertirá clara precisamente que puede responder o no con libertad a las preguntas, haciéndole constar en esta diligencia. Se le van a saber esos derechos fundamentales que acabamos de decir ahorita, y en adición, no está obligado a declararse culpable, a declarar en contra de sus parientes, de sus grados de ley, ni con su conviviente, y que si él quiere responder a las preguntas que le hagan, puede responder con toda libertad, o uno puede hacerlo. Si él se rehúsa a hacerlo, también se le respeta esa decisión, y que eso se va a hacer constar. Entonces, esos son los derechos fundamentales que le asisten. O sea, se le va a advertir fundamentalmente el derecho que este tiene de proveerse de un abogado defensor de su confianza, que si no tiene un abogado defensor de su confianza, el Estado le puede proporcionar a través de uno del Instituto de la Defensa Pública Penal, que no está obligado a declararse culpable ni declarar en contra de sus parientes o su cónyuge o conviviente de hecho, que no está obligado a contestar las preguntas, y que también está que también se le hace una clara invitación para que él ponga mucha atención por la trascendencia del acto, y que esos son los derechos fundamentales que realmente le asisten, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda en cuanto a los derechos fundamentales, a las garantías? Bueno, entonces sigamos. Acto seguido, después de eso, entonces, después se le va a pedir al sindicado que proporcione su nombre completo, exprese cuál es su edad, su estado civil, ¿verdad? Si es casado o soltero, cuál es su profesión, su nacionalidad, la fecha y lugar de su nacimiento, cuál es su domicilio, su lugar de residencia, y si fuera el caso, el nombre de su cónyuge e hijos, y las personas con quien viven con él, y qué pretenden económicamente de él. Una cuestión que es importante que el juez le pueda advertir dentro de los derechos fundamentales al acusado es que él puede declarar o abstenerse de declarar. También lo puede hacer. Después de eso, pues básicamente pues se le concede la palabra al fiscal para que intime los hechos que se atribuyen al acusado. Esto se hace con base a la imputación o hipótesis acusatoria, y la cual, pues aquí lo dice, como yo lo mencioné al principio, cuál debe ser fáctica, jurídica y probatoria. Lo fáctico quiere decir la relación de hechos, la descripción de los hechos, que deben incluir de forma clara la relación clara, precisa y circunstancial del hecho punible, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la acusación, la imputación, o sea, la intimación es el acto por medio del cual el señor fiscal, o el agente fiscal, o el auxiliar fiscal, le dirige la imputación a la persona del imputado. Le hace de su conocimiento la hipótesis acusatoria. Y esa tiene que estar muy bien construida. Tiene que detallar en lo sumo más posible todo el hecho punible, con circunstancias de modo, tiempo y lugar. El modo es la forma como se manifestó, que el individuo iba caminando en la calle, ¿sí? Y que al ser detenido por la policía para preguntarle sus datos, verificar sus datos, le hacen un cacheo y le encuentran una arma en la cintura, y que al solicitar el reporte respectivo, o sea, la licencia respectiva, al carecer de la misma. Ese es el modo. El tiempo, que ese hecho ocurrió el 10 de marzo del año 21, cuando eran las 12:30 horas. Tiempo. Y lugar, ocurrió en la calle Tránsito Rojas 4-23,
de la zona 1, barrio de la Democracia, de la ciudad de Jalapa, del departamento de Jalapa, de la República de Guatemala. La acusación es un derecho fundamental también, una garantía que tiene que estar bien formulada. Y de la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de las garantías judiciales, el numeral 2 dice, el numeral 1 es importante que lo leamos, dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Dice, y toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Ante el proceso, toda persona tiene derecho con plena igualdad a las siguientes garantías. Y aquí hay varias que son importantes. Dice, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprendiera o no habla el idioma del juzgado o del tribunal. Comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada. Esa es la importante. Entonces, si la acusación, el fiscal, por ejemplo, no incluye la fecha, no incluye la hora, se equivoca de arma, y en lugar de decir que era un arma Pietro Beretta, dice que es un revólver marca Smith inglés con calibre 38, y está violando el principio de imputación necesaria. El principio de imputación necesaria consiste en que la imputación debe de reproducir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la manera de lo posible, que los órganos de prueba y elementos de prueba de medios de investigación lo permiten, reproducir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho punible. Eso es básico. Si la imputación es deficiente, entonces se está violando el principio de imputación necesaria, y se está violando también ese derecho fundamental, que es con una garantía judicial, que es que no se le está comunicando de forma detallada la acusación formulada. Entonces es importante. Voy a leer las otras garantías que están aquí, que son importantes. Dice, concesión del inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. El abogado tiene que estar preparado. Si el abogado llega a esa audiencia y, por ejemplo, el Ministerio Público sale con algunas pruebas que él no obran en el expediente, entonces le debe pedir que se suspenda la audiencia para poder preparar la defensa, para poder hacer una defensa penal efectiva. ¿Por qué? Porque lo están sorprendiendo. Si a mí me toman ahorita, una persona que me agarran, pues, supongamos que son las 2 de la tarde y me dicen, mire, yo quiero que defienda a mi hijo. Y yo no voy a ir a una primera declaración sin haber estudiado nada. Yo invocaría este derecho fundamental, esta garantía, y le diría que, señor juez, con el debido respeto, solicito que se suspenda la audiencia. Me acaban de hablar para este caso, hace 5 minutos me dan un transeúnte, me hablan en la calle, es una persona que conozco, yo he sido su abogado de confianza toda la vida, quiere que defienda a su hijo, que está presente aquí, solicito que se suspenda la audiencia. Y que el Ministerio Público en esos momentos me proporcione copia de los medios de investigación para poder estudiar y establecer una estrategia de defensa con base a esto. Dice el derecho del inculpado de defenderse personalmente, de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. También aquí se regula la autodefensa y la defensa técnica, ¿verdad? Es el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiera por sí mismo y nombrar defensor dentro del caso establecido por la ley. Derecho a un abogado de patrocinio estatal, institucional, ¿verdad? Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. En la G, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Derecho a recurrir el fallo ante el juez superior. También tiene el derecho a impugnar las resoluciones judiciales en las circunstancias de tiempo que establece y que permite el diseño procesal, el Código Procesal Penal dentro de la parafernalia propia del Código Procesal Penal. Dice, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio de los hechos. El proceso penal no debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Con respecto a la confesión, esto que dice, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, de conformidad con el sistema acusatorio adversarial. Si el imputado llegara a confesar los hechos en esta audiencia o en el debate, eso no puede ser utilizado en su contra. Para poder
condenar a una persona, tiene que haber órganos, elementos de prueba que determinen que él cometió el hecho punible. Yo puedo confesarle al juez que yo cometí un hecho punible, y puedo llegar a debate así, pero si no hay pruebas, órganos, elementos de prueba en que yo lesioné un bien jurídico tutelado, que yo tuve el dominio del hecho, que actué con dolo, que tenía un conocimiento de publicidad, que tenía capacidad de culpabilidad, y que lesioné ese bien jurídico tutelado, conociendo yo la norma penal, conociendo el tipo penal, el cual me están imputando. Entonces, en ese caso en particular, había que establecer fundamentalmente que aunque yo confiese los hechos, a mí no me pueden condenar con mi simple confesión. Tienen que tener órganos y elementos de prueba para determinar que lo que yo estoy confesando tiene veracidad. Y en base a eso ya me podrían condenar. Pero la simple confesión, no. La confesión, simple y sencillamente, es un acto de aceptación de los hechos. Pero no tiene ningún valor probatorio. Recordémonos que la declaración del acusado, y lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, es un medio de defensa. No es un órgano de prueba, no es prueba. A nadie se le puede condenar aceptando los hechos. Tiene que haber pruebas. Ni siquiera en un proceso abreviado cuando el acusado acepta los hechos. Tiene que haber pruebas. Bueno, pues después de que se le va el fiscal le va a intimar los hechos, relatando los hechos específicos, los medios de investigación que tiene, o pruebas, si quieren ustedes, para hacerlo más fácil, y la calificación jurídica de ese hecho punible. Entonces, se le va a dar la oportunidad al sindicado para que él declare, ¿sí? Y el sindicado también se puede abstener de declarar. Conforme el artículo 86, de la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y la diversidad realmente se puede abstenerse de declarar. ¿Y qué calificación no puede ser utilizada en superficie? Entonces, la oportunidad para que se le formula, se le hace la imputación y el acusado en ese momento declara. Y luego él también puede decir, bueno, me abstengo de declarar. Y este artículo, también, artículo 8 de las garantías, que lo acabamos de leer, también lo establece que puede abstenerse de declarar y que eso no puede ser tomado en su contra, ¿verdad? Son de las advertencias preliminares y las después. Supongamos que declara. Si el imputado, ya una vez que declaró el sindicado, entonces el fiscal lo puede interrogar, le puede interrogar. Y si él quiere contestar las preguntas, las contesta, si no, no. ¿Sí? Puede ser sometido a un interrogatorio. Luego de que lo va a interrogar el fiscal, lo va a interrogar también la defensa técnica. También lo puede interrogar el querellante. Si primero interroga al fiscal, si está el querellante presente, le dan la palabra al abogado al querellante para que interrogue. ¿Qué haga preguntas? Si la víctima fuera letrada y si no lleva a su querellante, si hay que preguntar, también le van a permitir que pregunte, puede preguntar. Y luego va a preguntar el abogado defensor. ¿Y qué preguntas se le pueden hacer? De conformidad con el artículo 86 del Código Procesal Penal, dice que las preguntas deben ser claras y precisas. No están permitidas preguntas capciosas o sugestivas, y las respuestas no serán instadas perentoriamente. O sea que no se le puede hacer preguntas sugestivas. ¿Sí? Si nosotros buscamos qué es capcioso, a ver, alguien que me explique qué es capcioso. Por favor, Erwin, indíqueme qué es capcioso. O alguien que me quiera ayudar. Que tienda a confundirle. Así es, que tiende a confundir, pero también que tiende a arrancar una respuesta sugestiva. Tiende a confundir y tiende a arrancar una respuesta sugestiva. Es importante, les aconsejo que ustedes tengan en su mano el diccionario de la Real Academia Española. Ustedes pueden bajar la aplicación, la pueden tener en su teléfono, es totalmente gratuita. Busquemos qué es capcioso aquí en el... Pueden bajar... Miren lo que dice aquí.
dicho de una palabra, de una doctrina, de una proposición falaz, embustera. Se trata de arrancar una mentira de alguien. Dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia, que se hace para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo o que favorezca propósitos de quien lo formula. Entonces las preguntas capciosas tienen que confundir al testigo y también, lógicamente, arrancar una respuesta sugestiva. Entonces lo capcioso también tiene sinónimo de sugestivo. Entonces, esas preguntas no son permitidas. Después de que es sometido a interrogatorio, se le va, perdone, se le va a conceder la palabra al señor agente fiscal para que él realice una argumentación en donde él demuestre la posibilidad de ligar a proceso al acusado. Aquí, cuando se le va a ligar, cuando solicita que se le ligue a proceso, el Ministerio Público nunca va a decir el señor fulano de tal es culpable del hecho punible. No, el Ministerio Público dice, bueno, señores, señor juez, con el debido respeto, de conformidad con los medios de investigación que el Ministerio Público ha recabado, se establece que existe la probabilidad de la posible participación del señor indicado acá presente. Los medios de investigación establecen, en este caso en particular, tenemos la declaración de 3 agentes captores, señor juez, 3 agentes captores que relatan que en el escenario del crimen, el día 10 de marzo del año 2000 a las 10:30, en la calle Tránsito Rojas 423 zona 1, barrio de la Democracia de la ciudad de Jalapa, vieron unos movimientos sospechosos que en ese sujeto, según ellos lo declaran, se acercan a él, y el agente Carlos Corondo Cardón le registra un registro superficial, encuentra un arma tipo pistola, marca el calibre 9 milímetros, marca CZ, a la altura del cinto del lado derecho, y cuando se le solicita la licencia para portación de arma, no la aportaba, no tenía licencia de portación ilegal de arma de fuego. Adicionalmente, se ha levantado una planimetría del lugar, establece que el lugar existe. También se cuenta con una inspección practicada, hay un acta de inspección ocular donde los agentes captores realizan, describen el lugar del hecho. Tenemos un acta de inspección ocular donde se describe el arma, tenemos fotografías, un álbum fotográfico que describe el arma, que describe el escenario del crimen. Señor juez, estimaría que en estos momentos se determinar la posible participación del sindicado en este hecho punible, que la persecución penal del Ministerio Público puede ser una persecución penal exitosa, y por lo tanto se solicita en estos momentos que se dicte, que conforme con el artículo 320 del Código Procesal Penal, se dicte auto de procesamiento en contra de la persona del sindicado por el delito de portación ilegal de armas de fuego en su siglo deportivo. Después se le da la palabra al querellante por adhesión, si es que hay en esa audiencia, para que él también realice una tesis, realice una argumentación, y su tesis va a ser parecida a la del Ministerio Público, que se va a centrar. Recuérdense que cuando el Ministerio Público, cuando el querellante por adhesión o cuando la persona del defensor, la defensa técnica, hagan una petición al señor, hagan una argumentación, tengan una tesis ya elaborada, ¿sí? Tengan una tesis ya elaborada. Dan la palabra al querellante por adhesión y él va a argumentar casi lo mismo que el señor fiscal. Va a decir, bueno, señor juez, pues en este caso en particular, tal y como lo he dicho ya el señor fiscal, en este caso, esta pregunta de investigación, mire, la verdad no vamos a redundar más. Las declaraciones son claves, en este caso los agentes están declarados circunstancias de modo y tiempo y lugar como aprendieron a este sujeto portando un arma de fuego. Aquí va a ser difícil que haya un querellante, porque es el Estado, pero supongamos que fuera otro delito, un delito de violencia contra la mujer. Entonces, se puede decir, pues en este caso, pues existe, se ha practicado, señor juez, un dictamen de carácter de médico forense, donde se establece que la víctima tenía lesiones. También se ha practicado un examen de carácter psicológico donde se relata que hay un círculo de violencia contra la mujer, que ese sujeto ha venido vulnerando, ha estado dándole violencia física y psicológica a su mujer de hace más o menos 5 años. Y en este caso en particular, pues también tenemos fotografías que ilustran que la víctima fue lesionada el día de los hechos. Los hijos han declarado también. Existe una video que demuestra ese suceso. Y por lo tanto, señor juez, existe la probabilidad de que el sindicado haya participado en este hecho punible, por lo tanto solicito que se le dicte autoprocesamiento por el delito de violencia contra la mujer.
Entonces ya cuando y lo cambiamos sobre esa contra la mujer, porque ustedes más o menos entiendan, porque realmente en una aportación ilegal de arma de juego sí no va a haber querellante adhesivo, jamás. No va a haber. Pero estamos utilizando ese ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces, da la palabra al defensor, para que el defensor argumente y demuestre sobre la no existencia de que no se pueda dictar un auto de procesamiento. En caso de una aportación ilegal de arma de juego va a ser muy difícil. No hay mucho donde agarrarse. Mis compañeros, mis amigos que están aquí, agentes de Policía Nacional Civil, saben que eso es una persona que porte un arma, la van a ligar a proceso. Pero el abogado defensor, por ejemplo, podría decir, bueno, señor juez, en este caso en particular, pues han practicado ciertos medios de investigación y los hechos establecen que fueron el 10 de marzo a las 12 horas con 30 minutos. Pero nosotros al poder establecer la forma como sucedieron los hechos, desafortunadamente, pues existen medios de investigación que demuestran la participación de mi patrocinado, pero en estos momentos quiero poner a su vista la credencial con que acredita que este sujeto, pues, sí, está autorizado para aportar al juego. Ese día, por una situación ajena a su voluntad, pues, la persona dejó la licencia de portación de arma de su vehículo, se bajó con el arma, porque le quiero demostrar a través de estos dictámenes de carácter psiquiátrico que son practicados que fueron practicados en el expediente de investigación NP 308-2020-440 desde el año NP 308-2025 del año 2020, donde se demuestra que hay un dictamen de carácter psicológico que demuestra que la víctima 20 días atrás fue objeto de un atraco y que le intentaron matar. También tengo un examen médico forense en que demuestro que según ese expediente de investigación, la víctima le asestaron un disparo de arma de juego en el brazo y otro en la pierna. Y por esas circunstancias, la víctima, pues, está en un estado psicológico comprometido, trastorno de personalidad, de miedo, de pánico, hay un estrés postraumático, y es natural que haya olvidado su licencia de portación de arma de juego. A mi juicio, señor juez, la tesis que la defensa técnica sustenta en estos momentos es que en el presente caso estamos ante una ausencia de relación de causalidad. El sujeto no tenía el dominio del hecho tampoco. No hay relación de causalidad porque no obstante que se le toma flagrante licencia de portación de arma portando un arma de juego, a través de estos medios de investigación que se han presentado, se establece que el sujeto sí tiene licencia de protección vigente y adicionalmente esto cuenta con algunos trastornos de personalidad y también tenemos un examen de carácter psicológico que se está en camino de poderse generar y producir, y de esa cuenta esta defensa técnica llega a la conclusión de que en este caso en particular no hay relación de causalidad. Señor juez, debemos recordar, y con mucho respeto se lo digo, que de conformidad con el artículo 10 del Código Penal, nuestro código es inspirado en la relación de causalidad y la teoría de la causalidad adecuada. Y para que una persona pueda ser susceptible de lesionar un bien jurídico tutelado o ponerlo en peligro, eso es una consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producir un hecho atribuido, un hecho punible atribuido al sujeto. Y en esta situación no se demuestra a través de los medios de investigación con que el Ministerio Público cuenta que se hayan producido esa acción, que es el portar un arma de carácter de forma ilegal sin la licencia de portación adecuada, porque no son actos idóneos materializados a la luz de la relación de causalidad. Y mi patrocinado no tiene el dominio de una persona que tiene un trastorno de personalidad en estos momentos. Un estrés postraumático que le hace tener un miedo, un pánico, que no quieren estar en la calle. Es un comerciante que tiene necesidad de salir, que tiene necesidad de vender huevos, porque él se dedica a la venta de huevos. Por lo tanto, señor juez, se determina en esta audiencia de que no se puede determinar que existan indicios razonables y suficientes de que mi patrocinado haya cometido el hecho punible que se le imputa. Y por lo tanto, en estos momentos, quiero solicitar la falta de mérito. Determinando, señor juez, que la falta de mérito no sea irrevocablemente el proceso y que no hay nueva persecución penal en contra del imputado. Y que por las notas del Ministerio Público puede recabar más medios de investigación y solicitar la primera declaración. El juez ya, con base a eso se le ha solicitado, pues el juez ya comienza
analizar, a pensar, a discernir, y en un momento determinado el juez pues tendrá que decir, tendrá que fundamentar, dictar auto de procesamiento o falta de mérito, podrá decir, bueno, pues en el presente caso, tal y como ha quedado acreditado por el Ministerio Público, el Ministerio Público ha presentado en esta audiencia a los medios de investigación consistentes en declaraciones testimoniales de agentes captores que han tomado flagrantemente a la persona del imputado portando un arma sin la licencia respectiva. En el momento, este es un delito de mera actividad, es un delito que se materializa por portar. El tipo penal de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivo no hace distingo en que el sujeto tenga o no licencia vigente, que simple y sencillamente porte el arma sin la licencia respectiva. A eso se refiere el tipo penal, a eso se refiere, no refiere más. Si nosotros analizamos el artículo 122, perdón, el artículo 123 del Código de la Ley de Armas y Municiones establece que comete este delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas quien sin la licencia de la, no dice que tenga o licencia o no vigente, dice quien sin la licencia de la DIGICAMU sin estar autorizado legalmente porte armas de fuego las clasificadas en esta ley como de uso civil o deportivo. Desafortunadamente el Ministerio Público todavía no ha acreditado en esta audiencia si el arma que portaba la persona del sindicado era de uso civil o deportivos, pero la lógica, la experiencia, porque yo tengo licencia de arma de fuego y he portado arma de fuego, me llega a establecer que el arma que porta es un arma tipo pistola, marca CZ75B, de pavón policromado y cachas color negro, de acero inoxidable. La lógica nos lleva a establecer que ese es un arma de tipo pistola de uso civil. El Ministerio Público ya en la investigación tendrá que acreditar más adelante en la investigación si es de tipo civil o no. Respeto mucho el criterio de la defensa, la tesis que ha elaborado la defensa, muy buena la tesis que ha elaborado la defensa, es extraordinaria, pero no es útil para lograr, en este caso, sus propósitos de una falta de mérito. Porque el sujeto, como les digo, ha cometido, este es un delito de mera actividad. Con el simple hecho de portar el arma de fuego se comete este delito. Con el simple hecho. Es un delito de comisión, de acción, un delito de comisión. Se necesita que se materialice esa conducta fenoménica en el mundo exterior. Y el sujeto, no obstante que la defensa ha argumentado que fue objeto de un asalto, que acompaña dictámenes periciales de carácter médico-legal, donde acredita y demuestra que existen lesiones, acompaña certificación de la sentencia, donde demuestra la fecha, día y hora en que la persona fue víctima de un hecho punible, que intentaron ultimarlo, y que se ha demostrado también que la persona, hay un dictamen de carácter psicológico, donde hay un trastorno de personalidad, donde existe un estrés postraumático, pero en este caso este delito se comete en el momento en que la persona porte un arma sin la licencia respectiva. Y no obstante que el sujeto tiene licencia vigente, no la portaba en esos momentos, a mi juicio, hay indicios racionales y suficientes para determinar que existe la posibilidad de la posible participación de la persona identificada en el hecho punible de portación, en delito de portación ilegal de armas. Por los momentos, auto de procesamiento de persona de la indicado, perdón, Carlos Emilio Peraza Pérez, y como consecuencia de esto, se dicta auto de procesamiento en su contra. Entonces ya el juez ya tienen que, hay una cuestión que es importante aquí, que es que la decisión del juez tiene que ser fundamentada, porque si el juez viene y dice, bueno, en estos momentos el Ministerio Público ya argumentó la defensa, a la defensa no le asiste la razón, al Ministerio Público le asiste la razón y dicta auto de procesamiento, está comete violación a un derecho fundamental, que es el derecho de fundamentación de las resoluciones judiciales. En materia penal, el juez tiene que indicar la razón de hecho y de derecho por la cual está ligando a un sujeto. Y explicar, la resolución tiene que tener una explicación lógica de por qué está ligando a una persona. Y eso fue lo que ahorita dije.
11 bis, fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación, dice, expresará los motivos de hecho y de derecho. Quiere decir, la relación de hechos, las proposiciones de hecho, el relato del hecho. Encontrarse de modo, tiempo y lugar, y de derecho. ¿En qué teoría jurídica se está fundamentando el juez? La relación de causalidad, la existencia de un hecho punible, en que ese hecho pudo haber sido materializado, y también podría haber citado a algunos autores, como Muñoz Conde, cualquier autor, para explicar un poco más de la relación de causalidad. Dice, los fundamentos expresarán los motivos de hecho y de derecho. Cuando habla del derecho, no solo es la norma en sí, no es el Código Procesal Penal, y el Código Penal también puede utilizar jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, perdón, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y en su caso también lo que han desarrollado los autores con relación a la relación de causalidad, lo que es Frank von Liszt, que es el creador de la relación de causalidad, que es un alemán que creó esta relación de causalidad, a la luz de él, cómo se consigue la relación de causalidad, y a la luz de los actores, por ejemplo, un autor guatemalteco, Francisco de Matavela, cómo es que se materializa el tipo penal de protección ilegal de más de jóvenes civiles. Derecho no solo es la letra muerta que está aquí en la ley, sino también trasciende a esos aspectos. Dice, la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho más la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. En este caso, en la primera declaración, el juez no va a indicar qué valor le da a los medios de investigación, porque ahí no se valora. El único lugar donde se puede valorar prueba es en el debate oral y público. ¿Sí? Es el único lugar. Aquí solo tendrá que el juez hacer un examen de los medios de investigación para verificar si existen indicios razonables y suficientes, una sospecha fundada, quiere decir eso, de porque esa persona haya podido participar en ese hecho público. Por lo tanto, lo obliga a proceso. Dice, escuchen esto, dice. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún momento, en ningún caso, la fundamentación. Toda resolución carente de fundamentación viola derechos de concesión de defensa y de la acción penal. Y he visto muchas sentencias, inclusive sentencias de primera instancia y de segunda instancia, que se han venido abajo por violar este derecho fundamental. Es un defecto absoluto de forma. Bueno. Entonces, ya se le concedió la oportunidad al juez para que se pronuncie, pues en este caso dictó auto de procesamiento. El dictar auto de procesamiento, pues la persona del sindicado, si se convierte en imputado, ya se le imputó el hecho, ya hay un auto de procesamiento, ya es imputado en ese momento. Ojo con eso, lo habíamos explicado. Están las diapositivas. Entonces, pues si se dicta falta de mérito, es porque no concurre, no hay indicios racionales y suficientes para poder. ¿Dónde saco yo eso de los indicios racionales y suficientes? ¿De dónde saco eso? ¿De dónde se saca eso? ¿De dónde viene eso? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien lo sabe? Si alguien pudiera aportar esa idea en estos momentos, lo sabe. El artículo 259 del Código Procesal Penal estipula: se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando me dé información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. El artículo 13 constitucional dice: no podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que ocurran los motivos racionales y suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Habla del auto de prisión, que es una medida de coerción, pero creo que este código y la Constitución deben haber establecido medidas de coerción. Así, cuando se creó nuestro sistema, así es, pero para que se dicte un auto de procesamiento fundamentalmente, y no precisamente un auto de prisión, porque el auto de prisión o de medidas de coerción viene después que se discute lo relativo a la posibilidad de aplicar medidas de coerción o medidas sustitutivas de prisión preventiva, pero fundamentalmente aquí este es el fundamento legal para determinar si fundamentalmente la persona va a ser aligada a proceso con base a que existen motivos racionales suficientes que determinen que esa persona pudo haber participado en ese hecho. Y no le vamos a decir a la persona que hay indicios racionales que porque usted es culpable, porque usted cometió el delito, porque estaríamos violando su derecho de defensa. Estaríamos violando el principio de inocencia. Ningún sujeto se le puede tratar como el culpable hasta que no exista una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada que determine que es culpable, fundamentalmente. Entonces la resolución debe ser fundamentada.
Entonces, lo que marca que un sujeto sea o no ligado a proceso, la falta de mérito se da cuando ese sujeto, pues, no existen indicios racionales suficientes, y en este caso, lo increíble de la falta de mérito es que no cierra irrevocablemente el proceso, no inhibe nueva persecución penal, el Ministerio Público puede irse a reformular su acción penal, su persecución penal, su investigación al Ministerio Público, puede conseguir recabar medios de investigación que permitan con solidez, pues, en una siguiente audiencia, solicitar una nueva audiencia primera de creación y legal al proceso. Eso es fundamentalmente. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, bueno. Acto seguido, el juez le va a conceder nuevamente la palabra en su orden al fiscal y luego al defensor para que argumenten, para que realicen una argumentación, que hagan un alegato argumentativo, ¿sí? La necesidad de medidas de coerción. Si existe la posibilidad de otorgar medidas de coerción. Y si nosotros analizamos el artículo 82, numeral quinto, dice: el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de las medidas de coerción. El juez debe resolver de forma inmediata. Regularmente algunos jueces, sobre todo el juez de aquí, le dan la palabra al defensor y al fiscal, o al fiscal y al defensor, para que de una vez argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción y de una vez se manifiesten sobre el que establece el numeral sexto. En este mismo artículo. Que el fiscal se pronuncie sobre el plazo razonable para la investigación. De una vez, lo hace el juez de aquí. Lo correcto sería argumentar por separado. Que se argumente sobre la necesidad de medidas de coerción. Por ejemplo, si fuera un asesinato, a ese sujeto no le van a dar prisión preventiva, sino que una prisión preventiva en su contra. En este caso, de una de juego, en este caso, pues le van a conceder medidas sustitutivas de la prisión preventiva, lo van a hacer. Y lo que la defensa técnica tiene que acreditarle al juez, en ese caso, tiene que demostrar que no hay peligro de fuga o peligro de obstaculización de la verificación de la verdad. Porque si hay peligro de fuga o peligro de obstaculización de la verificación de la verdad, el juez no le va a dar medidas sustitutivas de la prisión preventiva, va a dictar prisión preventiva, por mucho que haya una porción igual de arma de juego. ¿Cuándo hay peligro de fuga? Lo vamos a explicar ahorita. Dice, para decidir el artículo 262 del Código Procesal Penal. Para decidir acerca del peligro de fuga, pues otra cosa que es importante establecer aquí es que es el principio de favor libertad, que la regla general es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Está regulado en el artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice, la prisión preventiva de las personas que hayan sido juzgados no debe ser la regla general. ¿Sí? Es la excepción. La regla general es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. El último párrafo del artículo 259 dice, la libertad no debe restringirse en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. El artículo 14 del Código Procesal Penal es claro en establecer. Dice, el segundo párrafo dice, las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado, que limiten el ejercicio de sus facultades, serán interpretadas restrictivamente en esta materia. Interpretación extensiva analógica que quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad de ejercicio de sus facultades. ¿Qué quiere decir este espíritu? Que todas las normas de este código las tenemos que interpretar para favorecer la libertad del acusado y que la excepción es la prisión preventiva. La regla general es la libertad del acusado bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva y la excepción es la prisión preventiva. Principio favor libertatis. Y ahí descansa ese principio. Entonces, si son causas, por ejemplo, el juez de paz en los delitos menos graves ni siquiera les pide causación económica. No les pide causación económica. Ni siquiera pide que acrediten el arraigo, porque son delitos de poca monta, delitos de poco impacto social. Pero si fuera un asesinato, un secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, ahí sí, Dios me guarde. Entonces,
El artículo 261 es claro en esto, en lo que hemos mencionado ahorita, dice, en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que existe presunción razonable de fuga o presunción de revelación de la verdad. No se puede ordenar la prisión preventiva en los delitos que tengan prevista una pena privativa, que no tengan prevista pena privativa de libertad. En caso concreto no se espera dicha decisión, por ejemplo, el delito de omisión de denuncia, donde la pena es una multa, ahí no se le va a dictar prisión preventiva, no podría, en base a esta normativa. ¿Qué hay peligro de fuga? Para decidir acerca del peligro de fuga. Dice el número 1, artículo 62. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Arraigo en el país, ¿qué es eso? Que el sujeto esté ligado a una ciudad, a un pueblo, a una aldea, a algún municipio, porque en ese lugar tiene fincada su residencia, ahí vive, ahí creció, ahí nació, o porque ese sujeto trabaja en algún lugar, desempeña alguna actividad comercial, alguna actividad profesional, alguna actividad laboral ahí. Ese es el arraigo. ¿Sí? Dice el arraigo del país determinado por el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia, sus negocios de trabajo o facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Si el sujeto no acredita el arraigo, no le van a dar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Si es un delincuente que no acredita el arraigo y que habla como que fuera del Salvador, sabe que saliendo de la primera declaración se va de regreso a su patria. Dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Eso ya está superado. Esta es una conducta hacia el futuro. Nuestro derecho penal es un derecho penal de actos. No es un derecho penal de autor. El derecho penal de autor es el que se sigue contra la persona en donde se le prejuzga por el daño que pueda ocasionar a la sociedad, por el impacto que esa persona tenga y el peligro que se muestra hacia la sociedad en el futuro. Esto se ha superado. Hay muchas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que ya extrajeron esto de aquí. Ya no se puede aplicar. ¿Sí? No se puede aplicar porque es derecho penal de autor. A las personas las vamos a juzgar por los actos anteriores, ¿sí? No por actos posteriores, no por el peligro que puedan representar hacia el futuro. Dice la importancia del daño resarcible y la actitud del cabo que adopta voluntariamente. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito y no se ha acercado a ayudar a la víctima, pues en los delitos culposos no se va a dar mucho eso. El patrimonio, un robo, hurto, robo agravado. En la forma como esta persona demuestre su voluntad de colaborar con la justicia es reparar el patrimonio de esa persona. ¿Sí? Y ahí dice el comportamiento del sindicado o imputado ante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Un poco ya no se aplica eso. ¿Por qué? Porque es una conducta que se trasciende hacia el futuro. ¿Sí? Está juzgando a una persona por cosas que cometió en otra causa penal. El comportamiento del sindicado imputado durante el procedimiento, contra este procedimiento, o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, ese es derecho penal de autor. Dice la conducta anterior del imputado, pues es lo mismo. Prácticamente hoy se tendría que tomarse el arraigo. Y la obstaculización para la devolución de la verdad, dice el artículo 163, para decidir que el peligro de obstaculización para la devolución de la verdad se tendrá en cuenta, especialmente la grave sospecha de que el imputado podría, dice, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Por ejemplo, que tengamos nosotros declaraciones de testigos en donde digan que este sujeto los ha intentado matar, que el sindicado, que el imputado en esos momentos los amenazó para que no declaren, que fue a destruir el escenario del crimen, a llevarse cascavillos, a llevarse vestigios, antes de que llegara al Ministerio Público, que está tratando de impedir de alguna forma, a través de la destrucción de elementos de prueba o medios de investigación que son útiles para el Ministerio Público. Por ejemplo, si hay una biofilmación y que haya ido a pagarle al dueño de la tienda para que borre el disco duro y lo dañe, el Ministerio Público no tenga acceso a eso se refiere. Dice, influir para que coimputados, testigos, se comporten falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, ir a comprar a los testigos, a los peritos, para que el peritaje sea contrario al objeto de la persecución penal, para comprar a los testigos, porque los testigos declaren otra cosa.
Los coimputados no es tanto porque la declaración es un medio de defensa, pero también se incluyen ellos para que informen falsamente. Por ejemplo, cuando en el caso del colaborador eficaz, que informe falsamente en una colaboración eficaz con el objeto de beneficiar a alguien que no debería hacerse. Dice, inducir a otros a realizar tales comportamientos, inducir a otras personas a que destruyan prueba, a que amenacen testigos, a que desaparezcan pruebas, a que obligan a testigos o peritos a informar falsamente. Cuando se habla de informar reticentemente, para que se comporte de manera desleal o reticente, desleal quiere decir comportarse en contra de la justicia. ¿Qué persigue el proceso penal? Esclarecer la verdad histórica, la justicia. Que vayan en contra de la verdad histórica y la justicia, y comportarse de manera reticente es informar hechos falsos al Ministerio Público. El testigo declare cosas que son falsas, que el perito rinda peritajes que no establecen la verdad histórica. Bueno, entonces después de haber acreditado, si no se puede acreditar todo esto, y sobre todo en los delitos, ¿qué delitos están aceptados de esto? Es el último párrafo del artículo 164, dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas, estamos hablando de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra incidentes, delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso. No se puede otorgar en un homicidio doloso, dice, realmente eso es irrisorio, ¿verdad? Porque un homicidio es doloso. Si llevara la palabra culposo, sabemos que es imprudente, imprudencia, negligencia, pero un homicidio siempre va a ser, no valdría la pena que el legislador le pusiera de doloso, ¿verdad? No es para tanto la ilegalidad de mucho el pueblo ignorante. Asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años, plagio, secuestro, en las formas de sabotaje, robo grabado, ahí no se puede dar prisión preventiva, ni contra personas que son reincidentes o delincuentes habituales, ahí no se puede. El principio de favor libertades que veníamos hablando, que están fundamentalmente en el artículo 9, inciso 3 del Pacto Central de Derechos y Políticos, y el artículo 14 del Código Procesal Penal, 269 nacionales, el 7, numeral 5 del Pacto de Santa Fe, Costa Rica, que establece que la Convención Americana dice de los derechos humanos, se contempla que la libertad de una persona puede estar condicionada a garantías que aseguren su presencia en juicio, lo que excluye como regla general penal la prisión provisional. Ese es el principio de favor libertad. Bueno, después de eso, que ya el juez ya dictó, el juez viene y entonces dice, bueno, en el presente caso, pues el delito de deportación ilegal después de uso deportivas no es un delito que esté excluido de otorgar medidas sustitutivas. También en el presente caso se determina que es un delito que no tiene una magnitud de trascendencia. El delito permite el otorgamiento de medidas sustitutivas. Yo como juez he determinado en esta audiencia que la defensa técnica ha puesto a la vista del juez y también del señor agente fiscal del Ministerio Público, a la vista de nosotros, pues documentos que acrediten el arraigo de la persona. Ha acreditado que trabaja como maestro en la aldea Paraíso, del municipio de Monjas del departamento de Jalapa, que también tiene su residencia en dicha aldea, porque ha acreditado eso con un recibo de luz, de energía eléctrica, perdón, y también ha acreditado esta persona que asiste a la iglesia católica también en esa localidad. Por lo tanto, se ha acreditado el arraigo, y el Ministerio Público no se ha opuesto a que se le otorguen medidas sustitutivas de la prisión preventiva. No, el Ministerio Público no ha acreditado en esta audiencia que exista peligro de fuga, ni que exista peligro de especulación para la agresión de la verdad. Por lo tanto, es susceptible que se apliquen medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Y le otorgo las siguientes. Le otorgo el arresto domiciliario fincado en su propio domicilio, la obligación de ir a firmar el libro de control de medidas sustitutivas, el juzgado de paz del municipio de Jalapa, el departamento de Jalapa, y que deberá comenzar a firmar el próximo 23 de marzo, y deberá hacerlo cada 15 días. Y el pago de una caución económica por el importe de 5,000 quetzales. Después de eso, entonces ya se le va a conceder la palabra al fiscal y al defensor, primero el fiscal, para que argumenten sobre la duración del plazo
periodo de investigación. Sabemos que si la persona está sujeta a prisión preventiva, no debe pasar de 3 meses. Si la persona está bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva, ese plazo puede exceder de 3 meses, pero no ser mayor de 6. Entonces, al fiscal argumenta las razones por las que solicita, y puede decir, bueno, en el presente caso, pues la investigación es una investigación bastante complicada, hay que realizar un peritaje del arma, eso lleva bastante tiempo, regularmente el INATIF lo entrega en 3 meses, también hay que solicitar a la Dirección General de Control de Armas y Municiones los informes respectivos, establecer el nombre de quien se encuentra el arma de juego y establecer si el informe que determine si la persona del imputado pues cuenta con licencia de deportación o no cuenta con licencia de deportación. La defensa sabrá aportar medios de investigación. Eso, señor juez, dura mucho tiempo, por lo tanto el Ministerio Público solicita 4 meses de investigación. Y ahí le dan la palabra al querellante y él dice, bueno, en este caso no hay ninguna objeción al plazo de investigación que el Ministerio Público ha solicitado, realmente son medios de convicción que pueden llevar algún tiempo recabarse. Luego se le da la palabra a la defensa, que la defensa técnica pues podría decir que en el presente caso pues de conocimiento que existe mucha mora en el Ministerio Público y que el INASIF es un ente que está saturado y que por lo tanto también la DIGICAM se demora un poco en rendir los informes respectivos y que está de acuerdo con que se den los 4 meses de investigación. El señor juez dice, otorga los 4 meses de investigación, se echa para que se presente el acto conclusivo. Entonces, en el presente caso, al no haber objeción por parte de la defensa técnica, la solicitud del plazo de investigación, se conceden los 4 meses que ha solicitado el Ministerio Público. Y, en este caso en particular, se fija el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo el día 12 de julio del año en curso. 12 de julio del año en curso. Y la audiencia intermedia se celebrará el 23 de julio del año 2020 a las 8:30 minutos. O sea, para fijar la audiencia intermedia, según el artículo 82, es un plazo no menor de 10 días o mayor de 15 a partir de la fecha del acto conclusivo. El acto conclusivo, el Ministerio Público va a presentar en el juzgado su solicitud de qué es lo que pretende en la audiencia intermedia. Se va a hacer una formulación de acusación y apertura de juicio, se va a solicitar una clausura provisional, se va a solicitar un sobreseimiento, se va a solicitar un criterio de oportunidad, se va a solicitar un procedimiento abreviado, se va a solicitar una suspensión condicional de la persecución penal. ¿Qué es lo que va a solicitar? Ahí lo va a formular. Entonces, si tenemos alguna duda con relación a lo que hemos dicho. De mi parte, no, Lick. Bueno, ¿están seguros? Una preguntita. Yo vi el video y el licenciado que estaba hablando, todo lo que usted dijo le entendí y estaba claro, pero él habló de un plazo que también había un plazo que él le llamó consensuado y yo lo anoté aquí, que dijo que era la fiscalía y la defensa que se lo sugerían al juez para que él considerara el plazo en base al delito y a los medios de convicción. ¿De eso dónde se sustenta? Eso es el plazo de investigación. Es el plazo de la investigación. El único plazo que puede haber en esa audiencia es el plazo de investigación. Eso Sí, que a está mí en el me quedó artículo. duda que él lo mencionó. Cuando habla de consensuado es que uno hable con el Ministerio Público antes de la audiencia y le pregunte cuánto plazo necesita de investigación con el objetivo de que le den un procedimiento abreviado o alguna otra medida desjudicializadora para solventar la situación jurídica de su patrocinado. Pero ese plazo consensuado es el plazo de investigación, ¿verdad? Que tiene fundamento en el artículo 82, numeral 6. Por eso es que es consensuado. Yo regularmente no le objeto al Ministerio Público cuando el Ministerio Público solicita plazo de investigación, porque también a la defensa le sirve ese plazo de investigación para poder aportar algunos medios de investigación. Gracias, Lick. Por favor, pregunten, yo no puedo creer que no hayan dudas aquí, la verdad. ¿No existen dudas?
Yo creo que de mi parte no le... De mi parte tampoco, Lick. ¿Seguro? Pregunten, hombre, porque aquí tantas cosas que pasan en una audiencia intermedia, no puedo creer que ustedes no tengan dudas de eso, que ya se aprendieron ya todo de memoria, lo que les dije hoy, y todas las diapositivas, y todos los videos, y ya se los mando ahorita a litigar, ya pueden ir a litigar. Tienen que haber dudas. Pero bueno, yo respeto su decisión. ¿Ya están cansados, no? A ver, Ervin. ¿Ahora, Lick? ¿Hay alguna duda? Por el momento no, Lick. Por el momento no. Bueno, cualquier cosa que tengan dudas, me pueden escribir. ¿Sí? La obligación es que esto llegue claro y que llegue conciso. Ustedes satisfechos con lo que estamos haciendo aquí y con lo que hacemos en la semana. Porque en la clase no es solo hoy, no es solo venir a conectarse 2 horas a tratar de meterles lo que no se pudieron aprender en una semana en 1 hora. ¿Sí? Voy a subirles la otra semana una primera declaración con medidas sustitutivas. La verdad que tengo muchas, no participo, pero no quiero traer algo donde yo participe, porque no se trata de venir a hacerme publicidad aquí. Se trata de que ustedes tengan una visión objetiva del asunto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nos vamos a quedar por aquí. Quiero agradecer el favor de su atención y cualquier duda que ustedes tengan, pues si no quieren hacerlo aquí, me pueden escribir. Estoy a la hora. Tengan una bendecida noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Hoy sí se escuchó bien, ¿verdad? Bastante bien, Lick. Vale. Bastante bien. Qué bueno, qué bueno.